Sí, toma el aire para que sepa que la mafia, que no se juega con la mafia. No, vengan para acá. Que se vaya. Que se muere todo. Muestren la bomba. Que se vaya, que se vaya. La cámara. Sí. Eso, haga como si fuera que Una situación más que crítica viven nuestros vecinos del norte. En pocos años, Ecuador pasó de la paz social a ser víctima de las bandas de narcotraficantes controlada por feroces grupos criminales que no tienen reparos en entrar a canales de televisión o en atacar a las fuerzas del orden. Proyectos criminales que existen porque un dinámico mercado negro de municiones, explosivos y armas no deja de alimentar las necesidades del crimen transnacional. A continuación, usted conocerá cómo opera este tráfico ilegal de material bélico con detalles reveladores con base a documentos oficiales y reservados. Primero hay que conocer a los compradores. El gobierno ecuatoriano ha señalado a 22 organizaciones criminales de terroristas. 2 son particularmente poderosas, violentas y compiten entre sí, los lobos y los choneros. Los choneros dominaban el crimen desde las prisiones. Con el asesinato de Zambrano, de Rasquiña, como es conocido, empezó una atomización en la banda de los choneros, ¿no es cierto? Y los lobos aprovecharon de esa atomización para ir reclutando a más organizaciones pequeñas que generan unos ingresos muy altos a las bandas y sobre todo a los lobos que empiezan a trabajar para, no solamente para el cartel Jalisco Nueva Generación, sino para los albaneses, que son los que copan la línea de envío de cocaína hacia Europa. Regresemos ahora a la frontera. En marzo del 2022, cuando el problema comenzaba a empeorar, un correo electrónico fue enviado al ejército peruano desde sus pares en Ecuador. Adjunto el documento Informe Situación Tamex Frontera Sur. Tamex significa tráfico de armas, municiones y explosivos. El documento advierte de los principales actores de este tráfico del lado ecuatoriano. Señala precisamente a las bandas criminales de los lobos y los choneros. Anteriormente, Ecuador era un país de paso de comercialización de droga, pero finalmente Ecuador se ha vuelto en un centro de distribución en América Latina. Las bandas ecuatorianas trabajan con los grandes cárteles por el tránsito de la droga peruana y colombiana. Este crimen transnacional es el que consume municiones, explosivos y armas del mercado ilegal. En otro correo electrónico de febrero del 2022, la inteligencia ecuatoriana remite al Perú, y citamos, un informe sobre armas en la frontera, sobre material incautado en Huaquillas, frontera con Perú. El documento advierte que el material estaría siendo destinado a grupos armados de Colombia y bandas nacionales ecuatorianas. Son 2.500 municiones calibre 9 milímetros para pistola y 7.000 municiones calibre 5.56 para fusil tipo Galil, cuyo uso es exclusivo de las Fuerzas Armadas. Y precisamente en la siguiente página, el informe señala que, de acuerdo con las características de la munición decomisada, el material habría entrado desde Perú por Tumbes. Y esta es solo una muestra de los arsenales que continuamente descubre Ecuador en manos de bandas criminales. El Perú aparece nombrado a menudo. Por ejemplo, el 29 de octubre del 2023, un peruano de 19 años fue detenido con dinamita y fulminantes al sur de Ecuador. El 24 de agosto, al norte de Ecuador, en frontera con Colombia, fueron detenidas 2 personas con 10.000 cápsulas fulminantes hechas en Perú. En julio, la policía ecuatoriana desarticuló una banda dedicada a almacenar y comercializar municiones provenientes de Perú.
1.500 cartuchos fueron incautados. En marzo, las Fuerzas Armadas ecuatorianas incautaron 112 tacos de dinamita, entre otros materiales explosivos de procedencia peruana. Este miércoles, en medio de las acciones policiales y militares de Ecuador para restablecer el orden, se detuvo a 13 miembros de la banda criminal Los Lobos con explosivos. Se presume que se estaba preparando un atentado terrorista. ¿De dónde provenía este material, como muchos otros? El general Víctor Herrera, comandante de Guayaquil, se lo respondió a nuestra reportera María Horna, desde Ecuador. En conjunto con Fuerzas Armadas hemos podido establecer que muchas de estas armas y las municiones, y especialmente los explosivos, vienen de la frontera sur. Recordemos que los explosivos y las emulsiones que tienen características de uso industrial para la minería tienen la nomenclatura que indica claramente el origen de la fabricación, que es de origen peruano. Regresemos a los informes enviados desde el 2022 por la inteligencia ecuatoriana al Perú. Estos detallan el modus operandi. Municiones, explosivos y armas son trasladados en mototaxis o vehículos. En Perú son encaletados en predios fronterizos. Luego son trasladados por dos modalidades. Una es el traslado tipo hormiga, de 4 a 6 cajas en bicicletas o vehículos menores. La otra es el traslado de paquetes grandes en vehículos mayores a predios en Ecuador, donde son enterradas y encaletadas para ser almacenadas y luego distribuidas. Latina Noticias ha mostrado la facilidad con la que migrantes, contrabando o combustible pasa de un lado a otro de la frontera en decenas de pasos ilegales sin control. La propia Superintendencia de Armas, Municiones y Explosivos le decía esto a Latina Noticias en septiembre pasado. Municiones de guerra, pero que no están viniendo de otro país, sino que están saliendo de acá, vienen de Lima hacia el Ecuador o hacia la selva. Al parecer sí eran del ejército peruano. Del Perú a Ecuador pasan municiones y explosivos hechos en otros países, pero también de manufactura nacional. En octubre del 2022, por ejemplo, 2 personas fueron detenidas en Ecuador con esta cantidad de municiones que ve en pantalla. Y como puede leer usted en las cajas, son de marca FAME, que es la fábrica de armas y municiones de nuestro ejército. Los explosivos, municiones y armas de uso civil son un material de venta altamente regulada para actividades como seguridad o minería formal. Pero sin embargo, de alguna manera, parte de este material termina pasando al mercado ilegal. Si hubiera más interés nacional, Perú podría solicitar toda la información sobre los códigos de serie que podrían permitir identificar la ruta exacta de cada elemento hallado al otro lado de la frontera y de la ley. Los mecanismos de cooperación han sido desbordados en las fronteras por un factor también geográfico, porque la frontera es porosa. Hay muchos pasos clandestinos, decenas de pasos clandestinos. Llama mucho la atención que no exista una trazabilidad, una cooperación como para entender cómo estas lógicas se pueden cortar para identificar de dónde salen. El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, trató de desestimar el tráfico de armas, pero admitió el de municiones y explosivos. Yo quisiera dejar bien en claro lo siguiente. Hace aproximadamente 6 a 8 meses, en coordinaciones, en informaciones recibidas por inteligencia del Ecuador, nos manifestó de que existía una presunta presencia de material de guerra, no de armamento. No hemos hablado de armamento. Cuando hablamos de armamento hablamos de fusiles y de revólveres. Y en este caso particular, las informaciones que nos han trasladado por los medios de información, no se ha verificado esa información. Pero lo cierto es que las propias instituciones armadas saben de este problema y desde hace más de 6 meses. Punto Final accedió en exclusiva a 2 documentos internos del ejército de marzo del 2022. El primero advierte sobre quienes hacen servicio militar. Señala el documento que el 2021 hubo casos de personal del servicio militar voluntario intervenido por la policía por portar armas de fuego, munición y hasta granadas.
El segundo documento es aún más preocupante. Se dice que no se descarta que personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estaría proporcionando armas, municiones y equipos al crimen organizado. Se añade que personal militar y policial, por cargo o función, podría aprovechar la debilidad de los almacenes, armerías y lugares para guardar armas, municiones y explosivos. Incluso este documento hace un listado detallado de las vulnerabilidades detectadas en los almacenes de armamento. Un detalle muy preocupante que este programa no revelará por seguridad nacional. El documento también propone una serie de medidas para prevenir, detectar e identificar este tráfico ilegal. Como se puede ver, este problema tiene más de 6 meses de ser detectado, como señaló el ministro de Defensa. Quisimos preguntarle si estas medidas del documento fueron cumplidas y a cabalidad, pero no pudimos obtener una entrevista por este tema. Lo que sí informó el ministro es una auditoría en curso. Como ustedes conocerán, se estableció una auditoría a través de las Fuerzas Armadas para poder determinar si existía alguna carencia de material de guerra. De Perú a Ecuador salen no solo municiones y explosivos, también son armas y otros pertrechos. No lo dice este programa, lo dice la inteligencia ecuatoriana en otro documento al que tuvimos acceso. El crimen organizado en Ecuador ha crecido gracias al suministro constante de municiones, explosivos y armas. ¿Qué porcentaje de estas provendrán del Perú? Veamos a modo de ejemplo lo que le informó la inteligencia ecuatoriana al ejército peruano sobre el incautado solamente en los primeros meses del 2022. Tacos de dinamita de fabricación peruana, metros de mecha lenta de fabricación peruana, rifle industrial americano de procedencia peruana, rifle industrial de diversas marcas y calibres y escopetas de procedencia peruana, repetidora de procedencia peruana, alimentadoras de procedencia peruana, municiones calibre 40, 9 y 12 de procedencia peruana. Chaleco antibalas tipo militar, procedencia peruana. Chalecos balísticos con logotipo policial, procedencia peruana. Y así podemos continuar con todo lo incautado al sur de Ecuador, que según la propia inteligencia ecuatoriana es de procedencia peruana. Urgen medidas e investigaciones para un fenómeno que existe hace más de 20 años. Y es que el sol no se puede tapar con un dedo.